Diga usted conmigo, estoy listo para recibir la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el diseño original de Dios para la sexualidad y el matrimonio. Aquí algunos niños, no se preocupe. It is better that you learn it here than you learn it outside. Es mejor que usted escuche la palabra de Dios clara como Dios la tiene aquí, a que la escuche allá afuera. Y vamos a ver algunos puntos rápidamente. El primero es que la creación de la humanidad está hecha a imagen de Dios. Ese es el primer punto. El segundo es el propósito de la sexualidad. El tercero, el pecado distorsiona el diseño de Dios. Y el cuarto punto y último es que el llamado a vivir conforme al diseño de Dios. ¿Puede decir amén? Bueno, le voy a enseñar una fotografía que mi hermano Eduardo tiene allá y la va a poner ahora. Y yo quiero que usted la vea. Vea cómo dice ahí. I know you guys in school are getting familiar with this, right? You've seen it, you heard it, you have people, friends, peers, teachers, other students that are so much into this. Y padres, yo sé que algunos quizás no están enterados, ¿verdad? Alguna gente se asusta, otros no están enterados. Otros no les da importancia, pero ese es precisamente uno de los problemas de la cultura contemporánea. Una persona especializada en evangelizar y discipular niños y jóvenes le dijo una vez a los padres: el mayor problema que vas a tener con el enemigo no es que él va a venir y atacar directamente a tus hijos, es que tú no tengas un plan de cómo presentarle la palabra de Dios. Porque si tú crees que si tu plan son los 45 minutos que está en la escuela dominical el domingo pintando un arca de Noé o una jirafita, el diablo lo tiene los demás 6 días completos y tiene la escuela, tiene los compañeros, tiene los amigos, tiene la televisión, tiene el celular, tiene la tablet, tiene las redes sociales y tiene todo eso. Cuando nosotros hemos leído en otras ocasiones en Ezequiel 49, 16 y 17, no lo vamos a buscar hoy, pero cuando vemos el juicio de Dios hacia Sodoma, por ejemplo, la gente piensa que la sodomía o el pecado sexual es el problema. Ese no fue el problema. El problema fue la comodidad. El problema fue la abundancia extrema y el problema fue la ociosidad. Diga usted conmigo: comodidad, superabundancia, pereza. Esas 3 cosas nos hacen vivir a nosotros descuidados. Y dice que es ese pecado hizo que la gente se alejara tanto de Dios que dejó de tomar en cuenta a Dios. Todos, niños, jóvenes, adultos, digan conmigo: God is important. Again, I know you can say that in English. Say, God is important. Ahora en español, guys, help the adults. Dios es importante. No se trata de moral, otra vez, no se trata de moral. Se trata de los valores y principios eternos por los cuales nosotros vivimos, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Bueno, junio es el mes del orgullo. Okay. Comenzando por la palabra, orgullo. ¿Se acuerda del primer pecado en la santa ciudad de Sión? The first sin was pride. No se trata de sodomía, como se ha estigmatizado. Todos nuestros cuerpos, obviamente, es biología. Somos seres biológicos, químicos. Conforme crecemos, tenemos diferentes formas en las que nuestro cuerpo reacciona a las hormonas y a los químicos que tenemos en nuestro cuerpo. Conforme avanzamos por la vida, va cambiando el cuerpo. Una cosa que a nadie, creo, nos gustaría es perder los dientes. Todos eventualmente perderemos dientes. Una cosa que no vemos es que los huesos, conforme vamos envejeciendo, se van haciendo más delgaditos
y después se quiebran. Yo no quiero que se me quiebre un hueso, pero es parte del proceso en la vida. La sexualidad es parte de una bendición que Dios dejó para la reproducción. Y eso tiene su lugar también porque Dios nos hizo perfectamente de acuerdo a su propósito. ¿Están aquí? Entonces, cuando vemos esto, hermano, esto a mucha gente le asusta, pero simple y sencillamente es la reacción natural del ser humano sin Dios. Ese es el punto 1. Punto 2, dentro de esto, todos nosotros somos pecadores y ninguno de nosotros es juez. Juzgamos de acuerdo a nuestra moral y a nuestra perspectiva del mundo, como personas de la iglesia, como hijos de Dios, perdonados. Seguimos siendo pecadores, solo que somos pecadores perdonados. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, cuando hablamos de hoy, que vamos a hablar de este tema, y por eso les dije, en el amor del Señor se lo digo, le amo en el amor del Señor a todos, no voy a atacar a ninguno. Lo que voy es a predicar en la palabra, no mate al mensajero, ¿verdad? Do not kill the messenger. I'm just the messenger. I'm just going to share the word of God with you. Entonces, el diseño original de Dios para la sexualidad y el matrimonio, básicamente la base bíblica de la sexualidad humana y el matrimonio tal como Dios lo instituyó desde la creación del mundo. Entonces, número 1, la creación de la humanidad está hecha a imagen de Dios. Diga usted conmigo, a imagen de Dios. No significa que Dios sea gordito, flaquito, moreno, rubio, alto, no. Nuestra identidad, nuestra naturaleza, nuestra composición integral refleja el carácter de un Dios perfecto, de un Dios bueno, de un ser inteligente, creativo, sensitivo, integral, completo. ¿Están acá? Cuando hablamos de eso, entonces, ¿por qué tenemos esta imagen aquí? Es porque el enemigo quiere distorsionar el plan de Dios, quiere cambiar y quiere hacernos creer que está bien. Y se lo digo de entrada, no está bien. Porque aunque en este tiempo, este año, en este mes, se celebra la Copa Mundial de Fútbol y ese va a ser quizá mucho del tema en este mes. Se celebra el mes del Padre y vamos a hablar del Día del Padre, muchas veces de enseñanzas de hombres de la Biblia para nuestra vida. También el movimiento LGTBQXYZ está celebrando su mes del orgullo y muchas veces son cosas políticas, muchas veces son cosas ideológicas, muchas veces son cosmovisiones y perspectivas. Pero detrás de eso hay un componente espiritual muy peligroso. Entonces, L, lesbianas, G, gays, B, bisexuales, T, transexuales, Q, queer, o sea que están así medio, ¿verdad? Y los demás. ¿Qué es una lesbiana? Es una mujer que quiere tener relaciones con otra mujer. Se lo digo de entrada, Dios no lo aprueba. Dios está en contra de eso. I'm going to try to say that in English. What is a lesbian? A lesbian is a girl that wants to be with another girl sexually. That is a sin. God condemns that, does not allow that. He doesn't like it. He rejects that. Can you say amen? Amen. Se ven calladitos como, ay. Hermanos, aquí hablamos la palabra de Dios. G, gay. Homosexual, que es un hombre teniendo relaciones con otro hombre. No lo aprueba Dios. Dios está en contra. La palabra de Dios dice que Dios no lo acepta. God doesn't like it. Homosexuals are men and men. God doesn't like it, does not approve it. He opposes it. LGB, bisexual o bisexual, que le da para todos lados. Con hombres, con mujeres, y hay zoofílicos que van con animales también. Usted dice, mire, la Biblia lo dice y ya lo vamos a leer. Dios no lo aprueba. Dios claramente dice que está en contra de eso. ¿Por qué? Porque va contra la naturaleza que Él creó. Porque Dios nos hizo con un propósito y el que rompe ese propósito
está transgrediendo la ley natural de Dios, y el que intenta romper la ley natural de Dios va a sufrir las consecuencias de su pecado. I'm going to try to say that in English. Why does God do not approve LGBTQ and everything else? Because the intention of the person who does that is to break a natural law established by God. God made us with a purpose and with a way of functioning, and if we distort it, we pervert it, we are against God, and we're going to suffer the consequences of that. Can you say amen? Young people, can you say amen? I'm trying to say it in English for you guys. The old people here, they prefer Spanish, believe me. So when I preach in English, know that it's for you. I'm sorry if this sounds a little harsh, a little strong. Don't worry, I'm just preaching the Word of God. So ya vimos LGBT, transexual. ¿Qué es un transexual? Alguien que va al médico o a una clínica a operarse, se quita sus miembros de cómo nació y se vuelve del otro sexo. Dios no lo aprueba. Who's a transsexual? Someone who goes to a clinic, get a surgery, remove the parts that he or she was born with, and changes to the other type of person, to the other gender. God does not like it, does not approve it. He opposes it. It is a sin. Can you say amen? Oh, you're timid tonight. Come on, don't be shy. Bueno, ya llegamos hasta ti. Y Q queer, que tiene básicamente el fundamento que está detrás de queer, es que ve la cosa de una manera distorsionada. It looks in a distorted, perverted way. No somos jueces y no vamos a juzgar a nadie. Todos aquí, los que estamos en este salón, que hoy es una casa de adoración porque buscamos y adoramos a Dios, somos igual de pecadores ante Dios, porque nuestro pecado nos aleja de Dios. Dios perdona al que viene con fe y le busca y rinde su vida y permite que el Espíritu Santo le transforme. Entonces, cuando leamos los pasajes bíblicos que vamos a leer, vamos a ver que todos nosotros hemos pecado, pero que a la vez Dios nos perdona. Diga usted conmigo, Dios perdona. Everybody, God forgives. Entonces vamos a leer, por favor, acompáñenme en su Biblia al libro de Génesis capítulo 1, 26 y 27. I'm reading Genesis 1, 27, 28. I'm going to read it in Spanish. Dice ahí, y creó Dios al hombre, como dice su Biblia. Ahí está en la pantalla, acompáñenme. A imagen de Dios lo creó. Lea fuerte lo que sigue. ¿Cómo fue? Un poquito más fuerte. Bueno, hoy y el domingo vamos a hablar de esto precisamente porque este es el mes de este orgullo, donde el hombre ha decidido no tomar en cuenta a Dios y se ha pervertido. Seguimos leyendo, llegamos ahí en el versículo 27 y el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿cómo les dijo? ¿Qué más les dijo? Bueno, después dice, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El aspecto aquí es que nos dio una capacidad de dominio sobre las cosas materiales, sobre los demás seres creados que tienen una capacidad biológica o que carecen del raciocinio que nosotros tenemos, y nosotros tenemos una capacidad mental superior. Por eso es que no vemos a nosotros a los peces dominándonos o a las aves dominándonos. A veces las ardillas quieren ser más listas que nosotros, se meten por todos lados. A veces los ratones quieren ser más listos que las hermanas o los mosquitos, pero los seres humanos al final dominamos al resto de la naturaleza. Cuando leímos en el versículo 27 que creó varón y hembra, no dice creó a Adán y Eva, no Adán y Esteban. Sí, Dios no aprueba la distorsión de su propósito. Y en el 28 que comenzamos a leer, hace un momento les dijo, multiplíquense. No hay manera de multiplicar si no tenemos los dos pares de cromosomas. Se necesita el par de X y Y. Si no se tiene, no hay. Y cuando nosotros reducimos a un solo grupo,
estamos tendiendo a la autodestrucción y a matar nuestra raza humana. Entonces, precisamente por eso Dios creó la institución del matrimonio. Escúchenme, el matrimonio fue establecido por Dios como la sagrada y exclusiva unión entre un hombre y una mujer formando una sola carne. Mire cómo dice Génesis 2:24. Por tanto, ¿cómo dice ahí? No crea usted cuando vea ese video que comienza leyendo y dice por tonto. No, es por tanto. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. No es por tonto. La función de que una pareja se una es que cree un matrimonio. Diga usted conmigo, el matrimonio lo hizo Dios. Diga usted, el matrimonio es santo. Entonces, cuando rompemos eso, así no estemos dentro del grupo LG y todo eso en letras, estamos distorsionando el plan divino de Dios. En nuestra cultura actual, el 50% de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio en el año 2026. Porque nuestro orgullo, porque nuestro ego, porque nuestras situaciones nos impiden caminar en ese propósito, y es una lucha diaria. ¿Por qué? Porque la creación entera está sometida al príncipe de este mundo, al gobernador de este mundo, temporalmente. Y mientras eso va a ocurrir, el que quiere caminar conforme al plan de Dios va a tener lucha diaria, va a tener batalla, va a tener problema. Ninguno de nosotros es perfecto, simplemente estamos viendo lo que Dios estableció. Diga usted conmigo, Dios es perfecto. Veamos cómo dice Mateo 19, 4 al 6. Aquí es Jesús hablando y dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, dígalo fuerte como dice ahí? Bueno, está claro, ¿sí? Seguimos leyendo. Varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el siguiente versículo, el 6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Parece boda esto hoy, ¿no? Estos son los clásicos que se leen en las bodas. Pero ahí hizo Dios varón y hembra, y el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y preguntan, ¿verdad? ¿Hay alguien que se oponga a esta boda? Y en las novelas siempre aparece yo. ¿Verdad? Yo nunca he estado en una boda donde aparezca alguien, yo me opongo, no, nunca he visto eso. Sí he visto uno que otro llorando por ahí atrás, pero no se atrevió a levantar la mano, ¿verdad? Pero el punto aquí es el plan de Dios es la familia, porque la familia es el núcleo de la comunidad. Si el matrimonio funciona y la familia está bien, la comunidad va a funcionar bien, la iglesia va a estar bien. Pero obviamente la comunidad, de comunidad se forma una nación y la gente va a estar bien. Si rompemos el plan, la cosa va a estar mal. Y entonces cuando nosotros vamos a la revolución industrial, vemos que empezó con sacar al varón de casa y lo llevaron a la fábrica a trabajar. Pero entonces empezaron a poner fábricas lejos y la gente se iba en tren. Y se iban por 2 o 3 meses o se iban por 8 meses a trabajar a las fábricas y quedaba mamá con los niños en casa. Pero después empezaron a tecnificar más y las mujeres empezaron a ir a trabajar y la iglesia comenzó a ayudar y se llamó escuela dominical. Pero después entonces el gobierno quiso poner la mano y ahora nosotros pensamos que es obligación de la escuela criar a nuestros hijos. La familia es el lugar donde se aprenden los valores, los principios, los preceptos, donde aprendemos de Dios y donde está lo fundamental que nos va a ayudar. Todos los que estamos aquí, o nos ha tocado vivir, o lo hemos experimentado, o lo hemos sufrido, o conocemos a alguien que ha sufrido alguna desintegración familiar. Y del 100% de las personas, el 95% tiene algún tipo de desintegración en su casa o en su familia.
¿Por qué? Porque los humanos tendemos a romper el plan de Dios. I'm going to try to say this in English. 95% of all families in the world are with a type of brokenness. There is a sort of disintegration. There is a lot of things that are happening in families and they are not integrated with the father, the mother, and the kids. It's 95% of people in the world. When we break God's purpose, then we break our families, then we are breaking their future. ¿Por qué es importante todo esto en este mes, hermanos? Escúcheme. Lo voy a decir en español, espero que jóvenes escuchen esto. Una de las cosas que afecta a la vida del ser humano es la parte emocional. Si la parte emocional no está bien, tomamos decisiones erradas. Y todo el concepto de familia y de pareja y de relación tiene que ver con el componente emocional. So the emotional part of the human being is so important that's why God left family. That's why there's supposed to be a father and a mother, each one with different characteristics. The male and the female have different qualities that makes the whole thing working. When we have emotional parts that are not working, then we make wrong decisions. And then our society becomes weak. Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas o erróneas debido a nuestro estado emocional, producimos una sociedad enferma y débil. Y si no lo creemos, basta con mirar alrededor. Tenemos una sociedad débil y cada vez más enferma socialmente, emocionalmente, espiritualmente. Ahora, la familia, el matrimonio y la familia es el modelo que Dios ha dado para la intimidad sexual y para la familia. ¿Pueden decir amén? Ya se le está bajando lo serio a algunos, estaban asustados al principio. Número 2, el propósito de la sexualidad. Aquí va a subir el nivel otra vez. La sexualidad dentro del matrimonio es un regalo santo de Dios para la unión y la procreación y el disfrute mutuo, siempre honrando a Dios. Digan amén. Hebreos 13:4. ¿Cómo dice Hebreos 13:4? Si usted lo va a ver en su pantalla, léalo fuerte conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Honroso. Creo que todo se entiende. A veces me preguntan, pero pastor, ¿y qué quiere decir el lecho sin mancilla? Porque es un español antiguo. Básicamente tener relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Entonces se lo digo así, plain. Si usted está teniendo relaciones fuera del matrimonio, si usted está fornicando o está adulterando, Dios le va a juzgar. Dígame. Leámoslo fuerte otra vez. Honroso sea en todos el matrimonio, ayúdeme, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y adúlteros, diga conmigo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor, dicen por allá. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículos 2 al 5. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en este mes del orgullo, la distorsión, la perversión, la torcedura, la transgenerización, hay una serie de corrientes como el CRT, la Critical Race Theory y las interacciones de otro tipo están tratando de confundir al ser humano. La iglesia del Señor predica la palabra por 6,000 años. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando en su trono, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo el juez. El propósito que Él dejó para nosotros es que formemos una familia y vivamos de manera integral y que honremos con nuestra vida y nuestra familia a Dios, que enseñemos los valores y principios a nuestros hijos. Por eso la iglesia debe predicar la verdad. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, miremos ahí el versículo 2 al 5 de 1 Corintios 7. Dice, pero a causa de las fornicaciones, ¿cómo se soluciona eso? Dice, cada uno tenga su propia familia, su propia mujer, y cada una tenga, no el de otra, ¿verdad? Cada uno tenga su propio. Sigamos leyendo. El marido cumpla, a ver, fuerte. Y asimismo la mujer, bueno, digan amén todos.
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino... ¿Y por qué me ven tan serio? Yo no lo estoy diciendo, dice la palabra de Dios. Lea fuerte lo que sigue. No os que, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás. Si la iglesia no dice esto, ¿quién lo va a decir? Si la iglesia no nos recuerda que hay un propósito de Dios, que hay un principio, ¿quién lo va a hacer? Tercer lugar, vamos rápido. El pecado distorsiona el diseño de Dios, hermanos. Entonces ya vimos hasta el momento que la creación de la humanidad está hecha a imagen y semejanza de Dios. Luego, que hay un propósito de la sexualidad. Todas nuestras capacidades mentales, físicas, emocionales, tienen un propósito y la sexualidad tiene un propósito doble. El primero, de reproducción, y el segundo, de placer. El problema es cuando se distorsiona y se utiliza solo para placer sin el orden de Dios. Se está ofendiendo a Dios. Y Dios va a traer juicio por eso. ¿Puede usted decir amén? Ahora, cuando se cumple con el propósito de Dios, es una bendición. Y es lo que Dios creó para el ser humano. Pero vamos entonces aquí al tercer punto, que es el pecado distorsiona el diseño de Dios. Y lo que ocurre es que debido a la caída, ¿no?, la humanidad se ha apartado del diseño original de Dios en muchas áreas, incluyendo la sexualidad, lo que lleva a prácticas que no se alinean con su palabra. Vea cómo dice Romanos 1, versículos 24 al 27, para que usted vea que no lo estoy diciendo yo y que esto no es nuevo. Esto se ha repetido miles de veces a través de la historia. Dice, por lo cual también Dios los entregó. Aquí está hablando la gente que no quiso tomar en cuenta a Dios, ¿no? Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. This is lesbianism. Right there. Donde dice que las mujeres cambiaron la forma natural, going against nature. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. When we distort God's purpose, when we do not take God's opinion or purpose into account, when we do not consider that God is important, we are going to pay the consequences. I hope you guys are listening. Because what happens is, and I want to try to say this in English for the young people that are in school. What happens is this. In school, people are tending to think the church people are outdated, are dumb people, and are people who do not have a saying. Listen, this is 6,000 years old, and it still remains, and it's still the authority for the world, for the whole world. God has not changed the purpose. God is very alive. And just with one touch of his hand, your life can change like this in 1 second. That's why you cannot play to leave God aside or not taking him into account. And the worst part here is the devil is not going to come to tempt you in a very scary way. He's going to come swiftly, softly, in a light way, trying to attract you. It's going to come in a way that you're going to kind of like it. And it's going to kind of tempt you with curiosity. You should try. Nobody's going to know.
Nobody's going to say anything. You should be brave. Let me tell you straight, this is a lie from the enemy and you should run away from it. Lo que le estaba diciendo a los muchachos es que el enemigo no va a tentarnos de una manera directa, va a venir de una manera suavecita, a través de curiosidad. Y te va a decir, pruébalo. Vas a ser valiente si lo haces. Sal corriendo, porque es una trampa del diablo. He's going to try to destroy your life forever. Because there are diseases, there are distortions in the family, there are many consequences that you're going to regret. And on top of that, eternal life is going to be different. Hay consecuencias físicas, hay consecuencias de salud, hay consecuencias familiares y sobre todo hay consecuencias eternas. Es importante tomar en cuenta a Dios. Dígalo conmigo, es importante tomar en cuenta a Dios. God is not a game. God is real. Don't take it for granted. Bueno, ya leímos este pasaje que es fuerte, ¿no? Entonces quiero decirle esto. Toda desviación de este diseño de Dios es considerada pecado y una violación de la santa voluntad de Dios. ¿Está usted de acuerdo conmigo? I'm going to say it in English, and when I finish, if you agree, please say amen. Any deviation from God's design is considered a sin, a violation of the holy will of God. Can you say amen? It is important that we take God into account in our lives. Y en último lugar, hermanos, el llamado a vivir conforme al diseño de Dios. Aunque el mundo pueda presentar diferentes visiones, los creyentes somos llamados a vivir de acuerdo con la verdad revelada por Dios en su palabra. Y vea, esto es lo que ocurre. El enemigo ha tratado de distorsionar, ha tratado de torcer y ha tratado de jalar a la gente talentosa. Allá en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, por ejemplo, cuando se construyó el tabernáculo, dice que Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab, que eran dos, pero fantásticos genios, y dice que junto a ellos, que dirigieron toda la construcción del tabernáculo para Dios, llamaron a los mejores artífices, a los mejores carpinteros, a los mejores artistas, a los mejores con las manos y con la creatividad para hacer con la mejor excelencia todo. Pero resulta que en este tiempo se ha distorsionado tanto que la gente creativa está en el otro lado de la ecuación. Cuando nosotros nos vamos a la moda, al teatro, a la música, a todas las artes creativas, incluyendo la tecnología, los mejores están en este lado. Porque por algún momento, en algún momento nos descuidamos como raza humana y dejamos de tomar en cuenta a Dios. Y entonces el grueso de la gente tiende a pensar, como ellos están allá, así ha de ser la cosa para ser mejor. Entonces yo también me comporto así. No, está equivocado, está mal, no agrada al Señor. So let me just try to say this in English in case you didn't get it in Spanish. The most creative people in the world in the past was the people that used to do work for God. You can read it in Exodus. The best artists, the most creative people. Now, in these days, sin is so much and distortion is so big that the best people in music, in theater, in fashion, in technology, and all the creative arts are within the LGBTQ community. And people tend to think that this is good. Let me tell you, no, it is not. I understand that when you are a creative person, you are into arts or any sort of creative mind, you are more sensitive. But the fact that you are sensitive should honor God, should not be against your Creator. Because you, again, are going to pay the consequences if you do not respect that. ¿Están aquí, hermanos? Ya vamos a terminar. Solamente quiero invitarle a que leamos este pasaje en Romanos 12, versículos 1 y 2. Lo sabemos de memoria algunos de nosotros, lo hemos estudiado previamente, pero volvemos a este punto. Ahí está en la pantalla. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, le dice Pablo a la gente que está en Roma, que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo dice su Biblia?
El sacrificio vivo. Para un momentito. ¿Qué significa sacrificio vivo? Un sacrificio era cuando mataban un animal encima de un altar. Alguien perdía la vida, sangre corría, había dolor, había sacrificio. En otras palabras, cuesta. So cuando dice sacrificio vivo, living sacrifice means that it's going to be costly, that I'm not going to like to do it. But God is asking me to present my life as a living sacrifice to Him. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, diga conmigo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto. Ahí lo dice. Lógico, racional, con la cabeza. That book was written 2,000 years ago. Cannot be dumb. Present your bodies in a living sacrifice, holy, que sea agradable a Dios. This is your rational sacrifice to God. Entonces tengo 3 conclusiones para nosotros hoy. La primera es que recibamos nuestra identidad como un regalo. Diga usted conmigo, mi identidad es un regalo. No es una construcción personal. The world is going to tell you that you're going to have a personal and social construction or deconstruction. That's a lie. La Biblia dice que Dios me dio una identidad. Si yo la distorsiono y me vuelvo lo que no soy, voy a tener emociones y decisiones equivocadas. Si yo camino de acuerdo con la identidad que Dios me dio, voy a seguir su propósito. Dios no creó al ser humano como accidente, experimento o idea abierta a redefinición. Dios lo definió desde antes de la creación del mundo. Hermanos, nos creó a su imagen, varón y hembra. Diga usted conmigo, con dignidad, con propósito, con responsabilidad. Por eso el creyente no pregunta primero, ¿quién siento que soy? Sino, Señor, ¿qué has dicho tú que soy yo? ¿Y sabes qué dijo Dios? Cuando naciste, si naciste niña, eres niña. Si naciste niño, eres niño. Eso dijo Dios. You just gotta live it. Do the best of it. ¿Están aquí? Segundo lugar, honremos el matrimonio como pacto sagrado, no como un simple contrato emocional. El matrimonio no nació en la cultura, señores. No nació en el gobierno, no nació en la opinión humana, nació en el diseño de Dios. Por eso esposos y esposas deben cuidar su pacto con fidelidad, con pureza, con servicio mutuo y con temor de Dios. Oiga, la intimidad no debe ser usada para manipular, herir o satisfacer egoísmo, sino para fortalecer la unidad que Dios formó. ¿Pueden decir amén? Y en tercer lugar, hablemos la verdad con santidad, pero también con lágrimas y misericordia. El mensaje ha sido un poco fuerte hoy. Hemos salido un poquito de lo normal. Pero déjeme decirle esto. La iglesia no puede cambiar lo que Dios ha dicho. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero tampoco podemos olvidar cómo Cristo trató a los pecadores. Los trató con verdad, sí, que confronta, pero los trató con una gracia que restaura. Diga usted conmigo, con verdad y con gracia. ¿Está de acuerdo? Entonces no estamos llamados a burlarnos del mundo, no estamos llamados a odiar a quienes viven confundidos. Espero que esté poniendo atención. Estamos llamados a vivir diferente, a predicar con claridad y a abrir las puertas del arrepentimiento, la restauración y la esperanza en Cristo. So guys, for you young people, if you have any question regarding this, let me tell you the first and best person to talk is your parents. You think they don't know anything. Let me tell you. Most likely they have lived more than double your life. They've seen mistakes. They've done mistakes. And all teenagers here especially, listen to this. Your parents
And I'm sorry, parents, I know some of you understand this. I'm going to say it anyway. Your parents have some parts of life that you don't know about it. They have lived some experiences. They've done some mistakes and some things that you have no idea. And if you're curious enough and you have trust enough, and then ask them if they did this or that or such a mistake. And parents, if you're understanding what I'm saying, be honest, tell them. Share your stories with them. Don't be afraid. If you made a mistake, if you did something horrible, maybe shameful, let them know. So they will know that you're just not the strict authority of the home. You're human. You have experience. You know, and you know better, and you know why you're telling them not to do that. Voy en español ahora. A los jóvenes yo les estoy diciendo, jóvenes, si hay alguien que puede ayudarles, si ustedes tienen una pregunta, una duda, una curiosidad, la mejor persona que les puede ayudar es sus padres o la persona adulta con la que ustedes viven. Ténganle confianza, pregúntenle. Pregúntenle si metieron la pata alguna vez, si cometieron un error o hicieron algo vergonzoso. Y padres, si ellos preguntan, cuéntenle. Que vean que usted es humano, que usted cometió errores, que usted hizo cositas también, porque todos nosotros tenemos una vida que ellos no saben, ¿no es cierto? Y no me diga que no. Porque usted se comporta de una manera autoritaria con ellos, pero usted también hizo cositas. Déjele saber quién es usted. Porque en esa conversación usted le puede enseñar mucho más de lo que ellos imaginan. Usted es un punto de referencia. Usted ya vivió y usted sabe por qué le está diciendo que no haga lo que quiere hacer. Los humanos, humans, we tend to want to learn by ourselves. But it's better to learn by the experience of other people. Los humanos tenemos la tendencia de querer aprender solo por nuestras propias experiencias, pero es mejor si aprendemos por las de alguien que ya las vivió y nos puede evitar el dolor. ¿Están aquí, hermanos? Seamos una iglesia viva, una iglesia que viva a Cristo, que hable a Dios, que ame, que enseñe, que no esconda la verdad, pero que mire con amor y misericordia también. Incline su rostro. Vamos a orar. Hemos hablado de un tema un poquito sensible, pero como dice aquel canto, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado.